Bienvenidos en Contexto, mi nombre es Sebastián Salazar y el día de hoy vamos a hablar un poco de lo que ha estado ocurriendo estos días, exactamente por qué hay toda esa disputa legal con el Jurado Nacional de Elecciones y la OMP, exactamente las diferencias entre impugnaciones, anulaciones, por qué se pueden hacer tal vez a lo que uno se considera como destiempo y exactamente cuál va a ser el resultado de todo esto y la legalidad de todo este proceso aquí en Contexto. Pausa y volvemos. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales. Bueno, estamos de vuelta aquí en Contexto y como les adelantábamos, el día de hoy vamos a hablar un poco de lo que está ocurriendo a nivel, digamos, de leyes o de procesos que se están llevando a cabo, que a veces son un poco confusos en el Jurado Nacional de Elecciones, en la OMP y particularmente, digamos, qué es lo que está pasando. Para hablar del tema, se encuentra con nosotros el director de Regulación Racional, Oscar Sumar. Gracias por estar aquí con nosotros, señor Sumar. Gracias a ustedes, Sebastián, por la invitación. Bueno, tratemos de dar, digamos, una respuesta inicial o centrarnos donde nos encontramos en esos instantes y es qué es lo que está pasando ahorita. ¿Por qué ha habido, digamos, una especie de apelación masiva a lo que parecía ya un proceso concluido? Y desde un punto de vista legal, ¿qué es lo que se está buscando, digámoslo así? Claro. Lo que ha pasado es que en el momento en que hemos hecho la votación en la segunda vuelta, se han observado actas, pero esa observación de actas se hace en el propio proceso, digamos. O sea, se hace en mesa, tanto de oficio por la OMP como de personeros, sobre todo de Perú Libre en este caso. El Perú Libre ha observado muchísimas mesas donde en teoría debería haber ganado Keiko, ¿no? Que es básicamente en Lima. Y la OMP también observó bastantes mesas en Lima y en el extranjero, ¿no? Hay algunos personas especialistas en estadística, de hecho, han dicho que hay una gran desproporción, ¿no? Que hay muchísimas actas observadas que favorecerían a Keiko. Y un segundo momento, que ya es pasando esta primera etapa de la mesa, es que luego el equipo de Fuerza Popular de Keiko han encontrado una serie de irregularidades en la elección. Por ejemplo, firmas que no coinciden, familiares en la mesa o mesas que han sido anuladas porque el conteo de votos no coincidía la suma de los dos candidatos con el número total de votantes, por ejemplo. Pero de hecho la mayoría de casos que se han impugnado han sido por firmas aparentemente falsas. Entonces ahí se han presentado, el equipo de Keiko ha presentado una serie de recursos de nulidad para anular actas, ¿no? Donde se han encontrado estas irregularidades. Y ahí hemos entrado en toda una controversia que es la que nos ha, digamos, estos días nos ha mantenido como ciudadanos ocupados, no viendo lo que ocurría, es que el Jurado Nacional de Elecciones ha dicho que se había pasado el plazo para impugnar o que algunos requisitos formales no habían sido cumplidos, como por ejemplo el no presentar una tasa, o sea, un pago que se requiere hacer para que se procese el fondo del tema, ¿no? Entonces, digamos que la controversia ha estado ahí. Ahora lo que está pasando es que se están resolviendo estas impugnaciones. Hasta donde sé, varias de ellas han sido admitidas para que se vea el fondo del tema ante los jurados especiales, que son parte del Jurado Nacional de Elecciones. Algunas no han sido admitidas. Las que fueron admitidas han sido resueltas por el fondo, algunas negativamente, entiendo. Entonces esas se apelan, tanto las que son rechazadas como las que se resuelven sobre el fondo, pero negativamente, se apelan y la última instancia, digamos, el que tiene la última palabra en todo esto, es el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Pero bueno, ahí está la controversia, ¿no? En si se deberían rechazar o admitir las impugnaciones de Fuerza Popular. Ok, y digamos, tomando en cuenta, se debe entender esto, que la controversia está tal y los ánimos están caldeados, principalmente por la poca diferencia que existe entre ambos candidatos, ¿cierto? Porque si la diferencia fuera mayor, digamos, un poco caso tendría ser esto. Lo debo entender Claro, así.
Sí, de hecho, o sea, los votos que están en juego son más de 200.000, ¿no? Por las nulidades, o sea, mesas donde aparentemente las firmas no coinciden o hay familiares en mesa o se ha contado mal y por eso se han anulado. Si uno junta todas esas impugnaciones y fueran resueltas favorablemente para Fuerza Popular de hecho le daría vuelta, Keiko le daría vuelta a la elección y terminaría ganando porque actualmente la diferencia entre ambos es de menos de 50.000 votos, ¿no? Entonces, con todas esas impugnaciones, de hecho, se podría revertir el resultado. De ahí el interés, bueno, entiendo del equipo legal de Keiko de que efectivamente se resuelva sobre el fondo y no se rechacen por temas meramente procedimentales estos pedidos de nulidad. Postura que en mi caso comparto, ¿no? Creo que siempre en derecho hay una tensión entre la formalidad y la búsqueda de justicia. En este caso me parece claro que la justicia debería de primar, ¿no? Sobre la formalidad. De acuerdo, además, tomando en cuenta que se trata de votos que son como, ¿no?, la piedra angular de una democracia, digamos, lo más importante ahí es cómo se votó, más que exactamente la forma legal para llegar a ello. Ahora bien, sin embargo, hay mucha crítica sobre la manera en la que se está llevando a este proceso de anulación, ¿cierto? Porque, digamos, lo natural o lo que se hubiera esperado es que esto se anule en mesa durante las elecciones y no después. ¿Se podría considerar, digamos, como antidemocrático o hay una base legal real para hacer esta anulación ex post? Sí, o sea, en realidad nada te exige que tú hagas una impugnación de mesa previamente a encontrar la nulidad. Y de hecho, yendo justamente en el espíritu de encontrar la verdad, no todas las cosas se pueden saber en el momento en la mesa, ¿no? De hecho, todos hemos votado alguna vez, quizás hemos sido miembros de mesa o hemos estado cerca de una elección y las cosas pasan bien rápido, ¿no? Uno no se va a detener a ver cada detalle de lo que está ocurriendo, pero luego justamente la ley electoral lo que dice es que una vez conocidos los resultados, uno puede impugnar, ¿no? Interponer una nulidad. Y de hecho son cosas que han requerido mirada de abogados y algo de detalle para darse cuenta, por ejemplo, que las firmas no coincidían o poder verificar que había un familiar en mesa que no estaba, digamos, permitido que estuviera ahí. Entonces, de mi lado, en De verdad, acuerdo. no me parece que lo que está haciendo Fuerza Popular sea en absoluto antidemocrático o que quiera anular votos. En realidad, Fuerza Popular, como ahora resulta más o menos obvio, no tiene ningún poder sobre el Jurado Nacional de Elecciones y lo que busca es una respuesta objetiva y transparente, más bien, ¿no? Que se resuelva el fondo del tema, que creo que más allá de temas como el plazo, que la propia OEA, ojo, OEA ha dicho que el plazo en Perú para interponer nulidades no es claro, no hay un plazo claro establecido en la ley. Entonces, ¿cómo le podemos pedir a las partes que se basen en un plazo que no es claro, que además el propio jurado ha extendido, hizo una prórroga, luego se retractó, entonces le ha agregado incluso más controversia al tema, que ya de por sí era poco claro. Y el tema de las tasas, que De acuerdo. francamente, o sea, todos los abogados sabemos que el tema de la tasa es subsanable, nunca te deberían de rechazar una impugnación por un tema de tasa y no pasa en ninguna instancia del Estado, aparentemente salvo en el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, en realidad lo que queremos en el fondo, o sea, en mi caso como ciudadano, es que el jurado se presente, perdón, se pronuncie sobre el fondo y cumpla su función, que es la de administrar justicia en temas electorales. ¿Eso qué significa? Significa que tiene un deber de buscar la verdad, que en este caso es la voluntad de la gente, ¿no? ¿Quién ha recibido más votos? Es lo De que acuerdo. queremos saber. Ahora, siempre, digámoslo, tal vez un poco crudamente, siempre existen errores, ¿cierto? En cualquier elección hay cosas que pasan que son esporádicas. O sea, creo que se ha armado, digamos, un, este, un gran problema, ¿cierto? Con manifestación incluida, dicho sea de paso,
por estos errores que tal vez uno mencionaste tú del Jurado Nacional de Elecciones, sobre, por ejemplo, lo que ocurrió cuando decide extender el plazo y luego retroceder el plazo, ¿no? Esto, digamos, pone en juego la legitimidad digamos, la idea de que el Jurado Nacional de Elecciones está jugando limpiamente. ¿Qué es lo que hace, digamos, este tipo? O sea, ¿cómo se explica eso? Claro, lo que pasa es que están pasando una serie de cosas extrañas en el jurado que de hecho empezaron antes de la elección, ¿no? O sea, cuando uno se entera, por ejemplo, que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones es un autodenominado comunista y que además en el pasado ha defendido a un terrorista como abogado, entonces eso ya de por sí, pues al menos a mí me genera una cierta suspicacia sobre la objetividad que puede tener, ¿no? Entonces ya antes de la elección incluso, ya debería haber como un foco extra, ¿no? Apuntando a que esta persona se conduzca de manera objetiva. Y luego en la elección lo que vemos es, de hecho, Fuerza Popular en ningún momento, al menos hasta donde yo he escuchado, ha dicho explícitamente que hay fraude. Lo que ha dicho es que hay una serie de irregularidades y que eso justamente es lo que se tiene que comprobar para descartar que haya fraude. Porque, por ejemplo, hoy día no lo sabemos y la propia OEA, la misión especial, dice no encontramos de momento irregularidades graves, ¿no? O algo que puedas alegar que hay fraude. Y yo creo que es correcto porque hoy día no se sabe si todas esas firmas que no coinciden son firmas falsas o no. Pero si las firmas son falsas en miles de votos, no actas que luego tienen votos, entonces sí estaríamos ante un posible fraude, ¿no es cierto? Entonces es algo que todavía no se puede descartar y justamente para poder descartarlo es que se pide que se resuelva el fondo del tema. Y luego, sí, no solamente el Jurado Nacional de Elecciones con sus idas y venidas, sino que han habido una serie de hechos externos que, a mi juicio, también de alguna manera dañan el proceso, ¿no? Como, por ejemplo, el hecho de que se anule la sentencia a Vladimir Cerrón justo un día después de la elección, ¿no? O que el fiscal Pérez pida la prisión efectiva de Keiko también un par de días después, casi simultáneamente a la anulación de la sentencia de Cerrón, o la intervención del presidente Sagasti llamando a gente cercana a uno de los candidatos, no, bueno, a ambos. ¿No? Hay una serie de cosas que también poco que creo que no son el mejor momento para que se hayan producido. No es que vicien el De proceso acuerdo. por sí misma, pero sí hay una serie de elementos, ¿no? Y a todo esto hay que tomar en cuenta, claro, digamos, son hechos que además, dentro de todo, siguen su propio cauce, ¿no? Que serían cosas separadas, si pasase una u otra en distintos momentos, pero digamos, tal vez la suspicacia se genera por el timing, como le llaman. Ahora, antes de pasar una breve pausa, aún así, digamos, dentro de todo el proceso de la OMP, Jurado de Elecciones, parece haber seguido el cauce normal, ¿no? Tal vez hay cosas que se tienen que mejorar, como en todo en la vida, pero ¿cómo calificarías, ya esto para después de la pausa, la manera en la que se ha llevado a cabo el trabajo tanto de la OMP como del Jurado Nacional de Elecciones? Pausa y volvemos con eso. Bueno, estamos de vuelta aquí en Contexto y estábamos hablando con el director de Regulación Racional, Oscar Sumar, que nos comentaba un poco sobre los procedimientos legales que se están llevando a cabo en estos instantes, en estos momentos, luego de la segunda vuelta de la elección, cómo funcionaba la impugnación, las anulaciones, los pedidos, los plazos, en general lo que tenía que hacer el Jurado Nacional de Elecciones. Y preguntábamos justamente, antes de irnos a la pausa, de cómo se cualificaría el trabajo que ha realizado tanto la ONPE como el Jurado Nacional de Elecciones en lo que ha parecido ser, digamos, salvo por estas irregularidades y digamos, coincidencias, suspicacias, que ha sido, digamos, una elección más, una elección en la que no ha habido mayores, digamos, eventos distintos de los anteriores, ¿no?
Oscar, adelante. Ajá, sí, bueno, yo creo que en realidad eso todavía está por verse, ¿no? Porque justamente el grueso de las cosas que está reclamando Fuerza Popular tienen que ver con la falsificación o con la suplantación de identidades, firmas que no coinciden. Y si se logra determinar que eso ha pasado de una manera sistemática y, bueno, y extendida, entonces ya no serían una elección como cualquier otra, ¿no? Entonces justamente eso De es lo acuerdo. que yo creo que todos deberíamos, todos los peruanos, obviamente manteniendo la calma, ¿no? No la protesta del otro día, yo entiendo que ha sido una protesta pacífica y que creo que Pacífica, debería de sí. mantenerse así. Sí, o sea, no ha habido ahí violencia ni nada por el estilo y debería de mantenerse así, calmado, pero esperar sí una resolución del fondo. Creo que haría muy bien al país que el Jurado Nacional de Elecciones se pronuncie haciendo su mejor esfuerzo por encontrar la verdad de lo que ha ocurrido, ¿no? Ante una alegación de firmas falsas, de hecho, el jurado tiene varios caminos, ¿no? Puede darle un plazo a Fuerza Popular para que presente peritajes, puede pedir los peritajes de oficio, puede contrastar con la RENIEC sobre si las firmas coinciden o no. Tiene una serie de alternativas que puede usar y yo creo que acá dos cosas importantes que considerar. Una, que el tema está 100% en la cancha del Jurado Nacional de Elecciones, de momento. No hay ninguna otra autoridad en Perú que se pueda meter, ¿no? Ni temas penales, ni el Tribunal Constitucional. Ahorita solamente es el Jurado Nacional de Elecciones el que tiene toda esta responsabilidad en sus manos, ¿no? Y el segundo tema es que el Jurado Nacional de Elecciones y en realidad la ciudadanía y otras autoridades como el presidente mismo, Sagasti, no deberían apurarse, no es un momento para apurarse. Yo sé que esta situación de incertidumbre y de ansiedad, de alguna forma todos quisiéramos que termine, pero no es, de hecho, un tema que deberíamos de dejar pasar por cansancio físico o mental, decir, bueno, ya, que admita que perdió Keiko y tiremos de tierra ese tema encima. Yo creo que eso sería un grave Claro, error, ¿no? porque además Hay que ese es el mantenernos otro tema vigilantes. que entra un poco en juego, ¿no? Ese es el otro tema que entra en juego, ¿no? Porque, digamos, si Fuerza Popular fuera, digamos, a tirar la toalla, todo esto pasaría, ¿cierto? O sea, si Fuerza Popular dijera, bueno, ya aceptamos los resultados como están, esto, digamos, uno no sabría qué es lo que pasa con el cauce natural, ¿cierto? De estos procedimientos, porque en realidad, aún si llegue a aceptar, entre comillas, el Jurado Nacional tiene que decidir, ¿cierto? O sea, tiene que Claro, tomar, claro, tiene que ver pero, esto que se está iniciando y tendría que llevar a una conclusión, independientemente de lo que diga claro, Keiko Fujimori. Eso sería claro, pero lo legal, digamos, ¿no? sí, pero tú sabes mejor que Sí. nadie que, o sea, el tema psicológico, de hecho, o sea, porque sé que tú también has estudiado ese tema. De hecho, el tema psicológico en lo legal también juega un rol, ¿no? Si Ujú. es que el propio interesado, digamos, tira la toalla, ya la autoridad, la posibilidad de que vea el tema se reduce. El propio interesado tiene que estar alerta y seguir vigilante del tema para que la autoridad se pronuncie sobre el fondo. Entonces, o sea, yo creo que ahí hay, sobre todo del lado de la izquierda, un interés porque Keiko y de alguna manera los que hemos apoyado su candidatura, tiremos la toalla, ¿no? Y digamos, no, ya, tirémosle tierra, pongamos todo esto debajo de la alfombra y pasemos la página. Y en realidad el único que favorece esa actitud es a Castillo bueno, a Castillo, a Cerrón y a Perú Libre. A nadie más, al país no lo De acuerdo. favorece esa actitud. Entonces, por eso yo creo que también había una presión de presidentes socialistas o comunistas de la región que al día siguiente ya De aceptar el querían dar resultado, ¿no? por ganada la elección
Castillo. Eso no es correcto, no es la actitud que deberíamos tomar, sino que efectivamente se resuelva sobre el fondo del tema, ¿no? Y ahora, no sé, Sebastián, creo que también Sí. se podría comentar incluso sobre también lo que están diciendo sobre tenderle puentes a Castillo y a Cerrón para intentar moderarlos. Ya está viendo todo un discurso, no solamente admitir la derrota, sino ya incluso de alguna forma intentar tender puentes con ellos, ¿no? Es ya también otro tema, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. De hecho, hay algunos que ¿cómo es esto? Se ve en las redes sociales, dicen que como que, bueno, ya que pase lo de Keiko una vez para lidiar con Cerrón, una cosa así, ¿no? Como si fuera eso algo que se pudiera hacer de esa forma. Ahora, entrando un poco más al tema del procedimiento, está claro, y lo has dicho, ¿cierto? Esta tensión, si bien positiva en un sentido estricto, porque además significa que estamos yendo a buscar qué es lo que pasó realmente durante las elecciones, ¿no? Al final puede ser que el jurado decida, no, acá todo ha estado bien, y ahí queda. Pero digamos, si lo que se busca es la verdad, como tú bien dices, no debería haber ningún problema para que este procedimiento siga su cauce. Sin embargo, sí genera tensión los plazos. ¿Cuánto podría demorar esto? ¿Hasta qué momento se podría estar esto? Porque claramente hasta el 28 de julio es un poco complicado, ¿cierto? ¿Qué es lo que podemos esperar en cuanto a los plazos? Sí, bueno, yo creo ahí nuevamente es un tema que todos como peruanos queremos que el tema se resuelva lo antes posible de alguna forma, pero de hecho hay experiencias en el mundo que dicen lo contrario, ¿no? No sé si tú recordarás, pero cuando fue el conflicto de Bush versus Gore, prácticamente se resolvió ya el día en que se tenía que, o sea, o muy cerca del día en que ya tenía que asumir la presidencia alguno de los dos. Y el tema lo decidió la Corte Suprema de Estados Unidos, ¿no? Y en otros países ha pasado cosas similares. No somos el primer país donde ocurre algo parecido. En el mismo Bolivia, en el 2019, ha habido toda una controversia con la elección que terminó con la salida de Evo Morales, y justamente en la izquierda en Perú, perdón, la izquierda en Latinoamérica ha estado bastante relacionada al fraude electoral, lo cual también genera cierta suspicacia con lo que está pasando. Yo lo que diría es paciencia, ¿no? O sea, al final el tema depende del Jurado Nacional de Elecciones y yo creo que se tiene que priorizar llegar al fondo del tema sobre el plazo, ¿no? Y al final el plazo depende de ellos, porque se demoren en resolver las apelaciones. Pero lo que no me parecería admisible sería que digan algo como, miren, ya vamos a resolver rápido ese tema sin averiguar si la firma es o no es correcta, porque tenemos que resolver rápido. Porque ahí estarían privilegiando el resolver rápido con el llegar a la verdad, ¿no? Ok. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por esa entrevista. Nos hemos quedado sin tiempo. Ya en otro momento podremos conversar tal vez sobre esta... Porque además algo curioso de esta situación es que ha salido una especie de derecha que marcha, ¿no? Que es algo que no se veía, creo que yo, bueno, yo no lo he visto en los últimos por lo menos 10 años o más. Pero bueno, muchísimas gracias por esta entrevista, señor Sumar. Gracias a ustedes. Nos vamos a una breve pausa y volvemos con el final del programa. Estamos de vuelta ahora con la reflexión final del programa y como lo hemos escuchado, existe un interés, la verdad, bastante acusado y bastante marcado de que Fuerza Popular tire la toalla para que de alguna manera toda esta segunda vuelta ya se cierre, quede el proceso ahí finiquitado. Sin embargo, y esto es importantísimo tomarlo en consideración, actualmente la pelota está en la cancha del Jurado Nacional de Elecciones. Es este organismo el que tiene que resolver todos esos pedidos que, dicho sea de paso, han sido hechos dentro de lo que el margen legal permite. En ese sentido, queda resolver los pedidos, queda revisar para que además la ciudadanía esté tranquila con el resultado final de esta votación, que dicho sea de paso está a estos momentos a menos de 50.000 votos de distancia y se están jugando unos 200.000 votos en el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Para dónde va a terminar la pelota? Eso es algo que solo podemos saber realmente una vez
se lleva a cabo este proceso. Con eso nos despedimos, no sin antes decirles que nos pueden seguir en YouTube. Solo tienen que poner ahí en contexto en el buscador y nos va a encontrar toda nuestra cobertura coyuntural sobre esta situación actual, sobre la segunda vuelta, la primera vuelta y además análisis sobre pandemia, sobre MIPE, sobre economía y geopolítica en general. Nos vemos otro día. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales.